Oiga, pillen, estas son propuestas que todo colombiano desea escuchar, ¿sí o no? Más allá de que algunos gobernadores están por ahí en oposición al gobierno nacional y alcaldes, son respuestas que los colombianos actualmente quieren escuchar y son respuestas buenas para prevenir el conflicto del orden público en nuestro territorio nacional. Pero seguramente de algunos gobernadores no vamos a escuchar estas palabras ni estas reacciones porque pues no les interesa, ¿sí o no? Entonces son palabras que de verdad que sí, eh, son importantes buscar los mecanismos a pesar de las indiferencias políticas que tengan con el gobierno nacional. La idea es sentarse y dialogar y trabajar por el bien común de la población colombiana, el cual hoy en día muchos de esos gobernadores y alcaldes pues por indiferencias políticas no desean reunirse con el presidente Gustavo Petro, como vieron ustedes que pasó en la cumbre de gobernadores, que el gobernador Andrés Julián Rendón decidió que él no se iba a reunir con Petro, y es que yo no me reúno con Hurtado, yo no me reúno con guerrilleros, etcétera, y bueno, en fin. Pero más allá, para que entremos en contexto y vamos desarrollando este tema, miremos a ver qué dijo el gobernador en su momento. Miremos a ver. Anticiparnos a los problemas, eso es lo que queremos. Aquí no queremos nosotros que se vaya a presentar lo que se presentó en el Catatumbo. Y que cuando se presente lo que se presentó en el Catatumbo, ahí sí vengamos y hagamos lo que está diciendo Andrés Julián, y pongamos un comandante militar y le demos pasear escuelas y le demos pasear días, hagámoslo antes. Entonces yo quiero proponerles, queridos gobernadores, varias cosas. Primero, un documento conjunto para enviárselo al señor presidente de la República, al ministro de la Defensa Nacional, diciéndole lo que pasa acá y pidiéndole una reunión al presidente, si él no puede venir, que mande al ministro del Interior, al ministro de Defensa, para que le demos soluciones a la comunidad. La gente no quiere oír la descripción del problema, ellos ya lo conocen, necesitan soluciones. Entonces, elaborar un documento para el presidente y para el ministro, poner una fecha, señor director nacional de seguridad, para ese Consejo de Seguridad de nivel ministerial. Y Andrés Julián, organicemos una región administrativa. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras del gobernador del Magdalena Medio. Pues buscar un Consejo Extraordinario de Seguridad anticipadamente antes de que se presenten algunas complicaciones en el Magdalena Medio. Muy me gusta esa parte, a mí me gusta para que antes de que hayan los sucesos tenemos que buscar el mecanismo de que pues la alteración del orden público pues no llegue y no pase. Pero entonces, más allá de todo esto, tampoco se llega a ningún Pereira cuando nosotros pues criticamos a algunos actores y desconocemos de que otros existen en nuestros territorios. Entonces seguramente le estamos dando el beneficio de la duda a algunos y estamos protegiendo a otros. Entonces seguramente pues ahí no vamos a llegar a ningún Pereira. Pero sí me gusta lo que el gobernador del Magdalena Medio dice, un consejo anticipado para que no pase lo que pasó en el Catatumbo y no pase lo que pasó en el Cauca. O sea, es una alerta temprana de evitar este tipo de conflictos de alteración de orden público. Pero más allá de todo esto, se reúnen los gobernadores, una carta al gobierno nacional, en cabeza pues también del gobernador de Antioquia, del señor Andrés Julián Rendón, para mandarle esta carta pues para que se haga este Consejo de Extraordinario de Seguridad, bien sea con el gobierno nacional o bien sea pues con el ministro de Defensa. Excelente excelente, eso es buscarle solución al problema. Es buscarle solución al problema, anticipadamente antes que pues el conflicto se extienda. Pero viceversamente, si volvemos atrás, ¿cuánto nos hubiera gustado escuchar que los gobernadores anteriores, cuando hubo la problemática, que hubo el paro nacional en diferentes regiones de Antioquia y todo lo que es Córdoba, Urabá, en el 2021, el cual ningún gobernador tampoco se hizo efectivo a enviarle una carta al señor Iván Duque y que analizara lo que estaba pasando en el Magdalena Medio, lo que estaba pasando en Antioquia, lo que estaba pasando en Córdoba, bueno, en diferentes territorios nacionales. Y fueron más de 12 departamentos los que estuvieron paralizados, pero no miramos a ningún gobernador a reunirse y mandarle una carta a Iván Duque en su momento para evitar, como una carta como de alerta temprana, y hacer estos consejos de seguridad
temprano, antes de que se diera la alteración del orden público en el 2021. Pero entonces, allí entonces seguramente estamos desconociendo que otros actores armados en nuestro territorio pues persisten todavía. Y pues estos señores se reúnen a hacer este llamado al presidente Gustavo Petro y hacer esta carta al presidente Gustavo Petro, cosa que me parece bueno para evitar la alteración del orden público anticipadamente. Se trabaja en conjunto. Pienso yo que debería ser, todo gobernador debería de ser así, el cual hoy en día vemos pues que algunos no se apoyan en el gobierno nacional porque son contradictorios a la política del gobierno nacional, pero esto, como ya lo había mencionado, esto se hace por el bien común de la población, no por indiferencias políticas, el cual hoy en día muchos de estos gobernadores están en oposición al gobierno y dicen que ellos no necesitan del gobierno y que ellos hacen su gobierno solo y es que no necesitan de los diputados, pero desconocen de que actualmente el gobierno nacional es el jefe de las fuerzas militares y es en cabeza del ministro de Defensa el que ejecuta operaciones en todos los territorios nacionales. Entonces, esto me parece bueno, estos gobernadores. Ojalá todos buscaran ese mecanismo y una alerta temprana de evitar la alteración del orden público y trabajar en cabeza del gobierno y con mano del gobierno, codo a codo, hombro a hombro, para evitar esta alteración de orden público en los municipios, en los departamentos, cosa que anteriormente pues no lo hacían. Ningún gobernador, ningún alcalde se pronunciaba, vamos a enviar una carta entre todos, mire acá en el 2021, en el 2020 nunca lo hicieron, pero ahora sí lo están haciendo para evitar, pero me parece bien, me parece excelente esa idea de que así es que tiene que ser y así es que se construye un país más allá de que sean opositores al gobierno, porque entonces si son gobernadores y van a estar en oposición al gobierno y no van a hacer nada, van a dejar que las cosas pasen, pues seguramente pues aquí le echará culpa al gobierno. Pero entonces, como siempre nosotros hemos mencionado, si la población colombiana en los departamentos no necesitara del gobierno, entonces ¿para qué carajos elegimos presidente? ¿O para qué carajos, si los gobernadores se dirigen solo, para qué carajos tienen presidente? ¿Ya? Y si ellos quieren hacer su gobierno, entonces no necesitarían del presidente. Y creo que todo gobernador necesita de la presidencia de la República, porque la gobernación no se dirige sola, ni los alcaldes se dirigen solos. Ellos tienen que buscar apoyo político. Y ese apoyo lo buscan en el jefe de Estado, o sea, es decir, en el presidente Gustavo Petro actualmente. O no vamos a hablar solamente de Petro, puede ser en otro gobierno, buscar ese apoyo del jefe de Estado para revertir aquellas situaciones de orden público que se puedan dar en diferentes departamentos del territorio nacional. Pero entonces, los señores en el 2021, vuelvo y repito, cuando fue la alteración de orden público de los otros por allá, no quiere decir que aquí estamos defendiendo a nadie, sino que hay que mirar el antes y el después. Porque aquí los señores sí se reúnen para evitar esa alteración de orden público a corto plazo y una alerta temprana al gobierno nacional. Cosa que de ahí, si yo como gobernador le mandaría mi carta al presidente Gustavo Petro o al ministro de Defensa, pasándole mi solicitud, mis inquietudes, el cual la problemática que se me pueda avecinar y el presidente no hace nada, allí yo con contundencia, yo tengo que decirle a la población colombiana, no, aquí el presidente nos dejó morir, aquí el ministro de Defensa nos dejó morir. Si me hago entender, allí es donde yo como gobernador tengo que, vea, este fue el comunicado de alerta temprana que le pasamos al gobierno nacional, el gobierno nacional en tal fecha nos reunimos, no hizo nada por aquello, etcétera. Pero hoy en día vemos que los gobernantes opositores no hacen eso, ellos no pasan ninguna alerta temprana, sino cuando ya está el pedo encima, y pedo que se vino fortaleciendo durante muchísimos años, muchísimos meses, y pues hoy en día casi ya es imposible luchar contra esta problemática que está radicada, mejor dicho, en los territorios nacionales, el cual se hace complicado identificarlos, ¿sí o no? Entonces, allí seguramente pues ellos dirían que es culpa del gobierno nacional, el cual pues si anteriormente se fueran hecho estas mismas alertas tempranas y el gobierno anterior fuera revertido estas decisiones de retener aquella alteración de orden público, pues seguramente hoy en día no lo tendríamos tan avanzado. Entonces, por eso digo que me parece bien y así tendría que ser. Yo aplaudo esa decisión del gobernador del Magdalena Medio y así debería de ser. Para tener un as bajo la manga, en el caso de alteración de orden público, tener un as bajo la manga y decir, vea, yo le presenté esta documentación al gobierno nacional, el cual nosotros lo tratamos de evitar y el gobierno no nos ayudó en esto. Allí estoy muy de acuerdo yo. Se puede criticar al gobierno nacional y claro, todo el peso cae sobre el gobierno nacional. Así que
Yo con ustedes uribistas tampoco voy a discutir. Antes que todos los invito a mis redes sociales, que me sigan en YouTube como @Johncito con sus críticas, en Facebook me pueden conseguir como Johncito con sus críticas, y yo con ustedes no voy a discutir este tema. El que lo quiso entender, lo entendió, papá, y así es que tiene que ser.